Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenos días, muy buenas tardes, buenas noches. ¿Dónde te encuentras? Recuerda que soy Richard y estoy aquí para hacer la lectura bonus para ellos y ellos del signo de Escorpio. Muchísimas gracias también Escorpio por seguir mi canal. Suscríbete, comenta, comparte, da un like, activa la campanita de notificaciones porque es muy importante. Mi querido Escorpio, es una lectura bonus. Por lo tanto, las lecturas bonus son muy espirituales también. Tú lo sabes, cariño, ¿vale? Solo toma lo que es tuyo, el resto déjalo a Dios y al universo. Muy bien, mi querido Escorpio. Vamos a empezar con los ángeles del amor y también con tus arcángeles. A ver qué nos quieren decir. Vamos a ver. Uy, esta cartita, ¿cómo quiere salir volando, cariño? A ver qué nos dicen ahora tus arcángeles. Vamos a ver, Escorpio, lectura bonus. Todo va bien, me dice. Escucha lo que dicen los ángeles del amor. Libérese, me está diciendo. Es hora de retomar el control de su vida. Y los arcángeles dicen, todo va bien, tiene mucha similitud, te soy sincero, ¿vale? Todo se muestra exactamente como debe ser y la situación tiene ventajas ocultas que pronto vas a comprender, cariño. ¿Quién te dice a ti, Escorpio, siento un Leo, no sé por qué? ¿Quién te dice a ti que a lo mejor me dice Richard, me cuesta olvidar esta persona, me cuesta olvidar una situación? O si de repente tienes un problema, lo que es en el trabajo, no sé qué hacer, ¿vale? A lo mejor estás aguantando, puede ser porque tienes el sentimiento de apego, te cuesta sacarlo de tu corazón, sientes que a lo mejor tu vida no va a tener sentido, o en algún momento sientes como ahogarte, o tienes miedo a empezar algo nuevo, si tu problema está vinculado con el trabajo, con el negocio, con el proyecto. A mí las energías están siendo claras, Escorpio. Me dice, tienes que liberarte, tienes que empezar a creer en ti, tienes que recuperar tu confianza. Todo va a ir bien, me dice. Aventúrate a algo nuevo, empieza a hacer algo por ti, empieza a sonreír. Ya no puedes vivir. Mira, si tú te fijas en esta carta, este unicornio ya no puede vivir enjaulada. Pero si tú te das cuenta, el unicornio está como echado, ¿vale? Está echado. Y la jaula es pequeñísima, cariño. Es cuestión de que tú recuperes tu confianza. Es como si tú hubieras estado con una persona que todo este tiempo te ha estado diciendo, tú no vales, tú simplemente eres feo, eres fea, tú no vas a llegar lejos. Es como si alguien todo el tiempo te hubiera estado bombardeando y bombardeando para que tú pierdas tu seguridad. Te cuento una historia, no me lo sé muy bien, pero esto está vinculado con... Tú alguna vez, no sé si vosotros, los que son de mi contemporánea, porque creo que ahora ya no es permitido, ¿vale? En la mayoría de los países. Si alguna vez tú has ido a un circo, para aquellos que son de los 80, de los 70, de los 60, muchas veces de repente llegan con animales salvajes, y entre ellos un elefante, vamos a poner, ¿vale? Y el elefante, cariño, es un animal prácticamente, es enorme. Es enorme. El elefante va y te destruye un edificio si pudiera. Te digo, porque tiene mucha fuerza. Pero ese elefante desde cría, ¿vale? Vamos a poner, desde que era una cría, perdón, porque ya lo veo a los Hoiter atacando. Desde que era una cría. Todo desde su infancia lo han hecho creer de que es un ser que no tiene fuerza, que no tiene poder. Lo han maltratado, lo han castigado, ha llegado a tener miedo a los humanos. Ha llegado a tener inclusive miedo a salir de su centro de confort. Porque en esa patita siempre lo ponen una cadena y solamente, si tú te das cuenta, es como una estaca o ponlo un punzón que no llegará ni a los 15 centímetros en la tierra. Eso no tiene concreto. Y eso no tiene ni una bola de acero enorme, no. El elefante puede alzar sus pies y liberarse cuando quiera, pero no lo hace. ¿Sabe por qué no lo hace? Porque desde que era una cría, desde que era un cachorro, el ser humano se ha encargado de hacerle sentir de que no tiene poder, de hacerle sentir de que es inferior. El miedo, lo han creado el miedo ahí. Y eso es lo que está pasando contigo, cariño. Porque si el elefante cobrara su poder, levanta ese pies y destruye todo el circo y destruye a todos los que están ahí. Y eso es lo que pasa contigo, Escorpio, para algunos de ustedes. Fíjate, el unicornio, un ser poderoso que puede hacer magia, está en una jaula de madera que se levanta
y pasa sus pies al otro lado. Pero sin embargo, tiene inseguridades. Por eso nos dicen, libérese. Es hora de retomar el control de tu vida, cariño. Todo va a ir bien, todo se muestra exactamente como debe ser. Y la situación tiene ventajas ocultas que pronto vas a comprender. A lo mejor en este momento me dice Richard, nada puede pagar el dolor que yo tengo. Yo amo a esta persona. Sin él o sin ella no voy a poder hacer nada. Eso es porque en estos momentos tú dudas de tu capacidad. Porque en estos momentos tú tienes miedo. Porque esta persona te ha hecho creer que no hay otro hombre, no hay otra mujer para ti. Cuando, mi querido Escorpio, tienes el mundo a tus pies. Richard, en el trabajo, creo que voy a hacer las cosas mal. Últimamente me salen las cosas mal. ¿Por qué? Porque a lo mejor te topaste con un desgraciado o una desgraciada que te dijo de que tú no podías desempeñar ese trabajo. Cuando tú puedes, Escorpio. Siento un Leo muy fuerte, no sé por qué, ¿vale? Cuando tú puedes, Escorpio. A veces menciono signos sin querer, es la energía de esa persona que está aquí, ¿vale? Tú puedes. Ha llegado el momento, Escorpio, de que te abroches bien los pantalones, ponte un buen cinturón en la falda y tienes que demostrar que tú puedes con esto y con más, ¿vale? Es lo que me dice aquí. Por eso te conté la parábola, el cuento, como quieras llamarlo, del elefante, cariño. Por eso te conté. Es que esto pasa. Esto pasa. Te dicen tantas veces que no puedes, que eres feo, que eres fea, que al final terminas creyéndotelo. Pero eso no tiene que pasar ya más, cariño. Eso no, ¿vale? Muchas inseguridades he visto. Muchas inseguridades para vosotros. Pero todo va a pasar, vas a ver. Signos. A ver. Vamos a ver signos, 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 signos. Me sale un Géminis. Me sale un Cáncer. Capricornio. Otra vez Capricornio. Piscis, Virgo, listo. No sé por qué Escorpio. A lo mejor lo vas a escuchar, porque alguna vez alguna seguidora me ha dicho, Richard, yo he escuchado una voz también. He escuchado que alguien me ha dicho Junior. Y yo soy Junior, ¿vale? Yo soy Richard Junior. Richard, ¿cómo que ya eres Junior? Sí, soy Richard Junior yo. Alguien me ha dicho Junior en esta lectura. La parte espiritual está aquí contigo, cariño. Tus seres queridos quieren que tú seas feliz. Tus seres queridos quieren que tú sonrías a la vida, que tú digas de que yo voy a poder con esto y con más. He escuchado esto, a lo mejor tiene que estar vinculado con alguien que tú conozcas que se llame Junior, pero yo soy Junior, ¿vale? Pues yo te lo digo, me ha dicho Junior. Algo se cuece aquí. Vamos a ver, ¿qué nos dice en el tarot de la New? ¿Por qué uso el tarot de la New? Porque el tarot de la New siento que es un mazo que está conectado mucho lo que es en el más allá, en la parte espiritual. Y ahora se ha movido algo. ¡Ay, por Dios! Están aquí. A ver, ¿qué me dice? La carta del 3 de pentáculos. La carta de la luna. O del 10 de espadas. La carta del emperador. Y tenemos aquí la carta de la reina de copas. Mira, si tú te fijas en esta carta, cariño, a lo mejor me dice Richard, sentí creer que tenía el poder en mis manos. Sentí creer que había una oportunidad con él o con ella. Quizás un grupo de ustedes tuvo esa oportunidad de una reconciliación o de una conversación con una persona X, ¿vale? Puede ser tu pareja, puede ser tu ex. O que a lo mejor de repente me dice Richard, creí que este ser querido se iba a salvar. Porque yo veo que tú en algún momento tenías esa ilusión, tenías ese deseo o en algún momento tú estabas tan entusiasmada de decir, se va a lograr esta relación, se va a salvar esta persona. Pero siento que las circunstancias de la vida o hubo un cambio en los acontecimientos porque veo que luego hay sufrimiento. Mira, la carta del 10 de espadas, cariño. Veo que has estado a punto de ahogarte con el dolor, con la tristeza, ya sea porque de repente esta persona, ese amor que llegó, cambió, se fue, o porque tú de repente tenías la fe de que esta persona se iba a salvar, ¿vale? Vamos a continuar. Tenemos aquí la carta del emperador y la carta de la reina de copas, pero sin embargo me dicen, aún hay una luz, aún todavía hay futuro para ti, aún existe la posibilidad de volver a empezar.
Tienes que empezar a hacer limpieza espiritual. Tienes que empezar a limpiar tu hogar. ¿Por qué te digo esto, Escorpio? Siento un Virgo. Porque como has estado pasando momentos tan difíciles o has tenido momentos muy desagradables o pérdidas, toda esa energía tú lo tienes ahí acumulado dentro de ti, en tu hogar, en tu historia, en tu casa. Entonces, todavía existe la luz, todavía existe la oportunidad de salvar algo, me están diciendo. Pero es necesario que hagas una limpieza, porque si tú te das cuenta, esta mujer está en un castillo, pero hay trastos, hay hojas, hay fuego. O sea, no estás siendo tú en estos momentos. No estás siendo tú. Entonces, es muy importante que tú empieces a recuperar tu poder. Es muy importante que tú empieces a soltar toda esa mala vibra, toda esa mala energía. Que vuelvas a confiar y a creer en ti, cariño. No sé por qué siento, Escorpio, que a lo mejor me dice Richard, yo siento que en mi casa el ambiente es un poco pesado. Yo siento que en mi casa de repente algo han echado. Puede ser en tu pared, puede ser en la puerta de tu casa. Hay algo que no termina de cuadrar, no termina de cuajar. Sí, algo te asusta también a ti en casa. Yo te recomiendo que hagas algo que siempre me decía mi abuela, la escuchaba, ¿no? Shaumar es una palabra quechua que nos dicen shaumar. Tienes que empezar a pasar incienso por toda tu casa, cualquier incienso. Si tuvieras palo santo mejor, empieza a pasar incienso. Pon lo que es en la puerta de tu casa una franjita de sal, como tiritas, ¿vale? La sal que tú utilizas en casa para comer, eso, cariño. Pásalo, sal es sal, ¿vale? ¿Para qué? Para que toda la parte mala, toda la parte negativa no entre a tu hogar otra vez. Para que estés protegido, protegida. Es muy importante que tú hagas esto, ¿vale? Para que se vaya recuperando. Porque yo estoy sintiendo, Escorpio, que hay mucha carga en tu casa, en tu ambiente, en tu vida. A lo mejor me dice Richard, ¿todo me sale mal? ¿Todo me sale mal? Entonces nos dicen, tienes que liberarte ya de esa mala energía. Hazte la limpieza del huevo, Escorpio. Yo tengo en mi canal, está ahí. Búscalo. Ahí te enseño los pasos. Haz la limpieza del huevo. Verás que vas a sacarte todo ese estrés, toda esa mala energía. Yo lo que estoy sintiendo también, para muchos de vosotros en su hogar, y a lo mejor me vas a decir ahora, Richard, pero si yo hago la limpieza y tú me dices que también hay una energía de un padre, de una madre, de un amigo que me está protegiendo, cuando es para bien, cariño, a estas energías no la afecta, ¿vale? No la afecta. Al contrario, se van a quitar una carga de encima. ¿Por qué? Porque tú estás haciendo algo para poder sacarte esa mala energía. Y si tú haces esa limpieza, se acaba también el ciclo de ellos. Ellos ya no pertenecen en este plano terrenal. ¿Vale, Escorpio? Siento un Virgo. No pertenecen. Entonces, tú lo que tienes que hacer, empieza a shaumar tu casa, a pasar incienso a tu casa, limpia con los aromas, pon la sal, la franja de sal. Y si tú sientes que de repente está todavía la energía de tu padre, de tu amigo o de alguien especial en tu casa, dile, quiero que vayas o que pases al más allá. Tú ya no perteneces. Tienes que ser feliz. Necesitas descansar. Porque eso es lo que siento, Escorpio. Es lo que estoy sintiendo. Y te estoy diciendo esto y tengo hasta frío en la espalda, te soy sincero. Y mira que he prendido el radiador. Porque en Barcelona todavía seguimos en invierno, ¿vale? No es primavera, invierno. Es esto. La carta del Caballero de Bastos. Y tenemos aquí la carta de la fuerza. Hay una persona que oculta sus sentimientos, hay una persona que le cuesta decir lo que siente. Esta persona se pone en contacto contigo y vosotros van a tener una conversación a corazón abierto, ¿vale? Entonces, no tengas miedo, no tengas temores. Si a lo mejor me dice Richard, ¿para qué viene? ¿Cuáles son sus intenciones? Habla. Es importante, por eso nos dicen todo va a ir bien. Todo va a ir bien. Si tienes problemas en el trabajo también, habla con esta persona. ¿Qué te pasa? ¿Qué te incomoda? ¿Qué te fastidia de mí? ¿Podemos solucionar este problema? ¿Por qué siempre estás a la defensiva? Habla. Y todo va a ir bien, cariño. Todo lo que tú hables para tu bien, todo va a ir bien. Tienes que tener fe, porque tus guías te van a estar ayudando. Si tienes problemas también lo que es laboral en el trabajo, ¿vale? Es muy importante. La carta del amor.
me están diciendo, cuando tú hables, cuando vosotros expresen, va a venir la comunicación, va a venir la armonía para ustedes. Pero es muy importante, Escorpio, que hables, cariño. No te quedes callado, no te quedes callada. Dile, ¿qué está pasando? ¿Qué podemos solucionar esto? Alguien viene y se acerca para poder tener una conversación. No lo tires la puerta en la cara porque ya te veo, Escorpio. Ya te veo. Richard, yo no quiero saber nada de esta persona. Ya te veo, cariño. No hagas esto, ¿vale? No hagas esto y trata de hablar con esta persona porque es muy importante, nos dicen aquí. Es muy importante. Alguien se pone en contacto, alguien busca claridad, alguien te va a querer pedir perdón. Sí, alguien te quiere pedir perdón, cariño. Y entonces es muy importante que tú lo escuches también. Sí, es muy importante. Aunque a lo mejor me digas, Richard, yo creo que viene con otras intenciones. Yo creo. Pero cariño, como yo siempre te lo he dicho, más vale tener al enemigo cerca que lejos, cariño. Porque cerca tú puedes ver sus intenciones. ¿A dónde va? ¿Qué es lo que quiere? ¿Qué es lo que desea? Escorpio, un poquito más de inteligencia, cariño. Más vale tener al enemigo cerca. Creo que muchos de vosotros, Escorpio, también tienen que solucionar algo con un Sagitario. Porque la carta del caballero de bastos nos hablan de un Sagitario. Sí. O a lo mejor de repente la persona de Sagitario quiere que tú seas sincero o sincera. A lo mejor tú has fallado en algo, también puede ser, ¿vale? Habla. Vamos a ver. Respuesta en el tarot egipcio. 3 grupos. Vamos a ver. Voy a barajear porque ya lo has visto. Guapa, guapo. Muy bien, ahora sí. Se volteó la carta. Si me vuelve a reafirmar esa carta o algo semejante, te voy a dar un mensaje especial, ¿vale? Pero no voy a decir qué era. Opción 1, opción 2, opción 3. 7 segundos. Ahora. Vale. Para aquellos que han elegido la opción 1, la carta del emperador es un sí. Alguien te está esperando. Para aquellos que han elegido la opción 2, la carta del carro es un sí. Vale, no era la carta que había salido. La carta anterior era la carta del diablo, cariño. Y saltó. Te voy a entregar un mensaje, ¿vale? Para aquellos que han elegido la opción 3, la carta de la luna es un no. La carta que salió, mira en este grupo, está aquí. Era la carta del diablo. Si tú lo ves aquí, ¿vale? Es un cocodrilo. Es el tarot egipcio, ¿vale, cariño? Entonces, yo lo que te puedo decir, yo creo que como yo ya te di esta señal, este mensaje, que tienes que hacer una limpieza en tu casa, las energías negativas no están de acuerdo. Las energías negativas, porque ellos, aquellos que te están haciendo daño, siempre están constantemente viendo si tú te estás haciendo una limpieza, si tú de repente ya sabes de que hay algo, y entonces el tarotista, el brujo, la bruja que está con ellos, pues entonces les advierte, oye, Escorpio ya se enteró, entonces prepárate, porque Escorpio de repente va a hacer algo en tu contra, que puede ser, ¿vale? No digo que todos sean así. Entonces, esto, ¿qué hace la persona que hace ese tipo de trabajo? Pues le saca más dinero a la otra persona, ¿vale? Ese es su trabajo. Entonces, siento que yo dándote este mensaje de que tienes que sacar la mala energía, la mala vibra, limpiar tu casa, es como si ellos ya saben, ¿vale? Entonces, calladita te defiendes mejor. Cierra la boquita, no estés de repente poniendo, yo que sé, en el Facebook, hashtag, estoy limpiando mi casa porque sé que tú, maldito, porque ya te conozco, Escorpio, tú me estás haciendo daño. No, calladita te ves mejor, calladito te ves mejor. No cuentes a nadie que estás haciendo la limpia en tu casa. Porque si no, lo vas a poner en aviso, cariño. Entonces, vas a tener que hacer todos los días. Calladita te ves más guapa, más guapo, ¿vale? Este es el mensaje. Por eso que ha saltado la carta, cariño. Por eso que ha saltado la carta. Richard me dice, eres terrible. Sí, calladita te ves más guapa y más guapo. Muy bien, vamos a ver. Así que, boca cerrada no entra mosca. Vamos a ver. A ver qué nos dice. Vamos a ver. Libérate de la mala energía, cariño. Mira, y sentí ese frío en mi espalda cuando estaba con tu lectura y ahora ya no. Te juro que estaba a punto de levantarme a ponerme una chaqueta o algo, ¿vale? Ahora ya no, ya. Ya no, es la energía, cariño. ¿Alguna vez tú has sentido en tu casa que me dices, Richard, afuera hace un calor terrible y todos se quejan que hace calor, pero yo entro en mi casa y es como si fuera el Polo Norte? Es la energía, cariño. Es la mala vibra que está ahí. Por eso sientes frío.
¿vale? Haz shauma a tu casa, empieza a shaumar. O a lo mejor me dice, Richard, es que mi hijo no quiere comer. Si son menores, peor todavía. Entonces, puede ser que tu criatura se ha asustado, puede ser que a lo mejor de repente, yo qué sé, ha pasado algo negativo. Tienes que shaumarlo también. ¿Cómo lo shaumamos? Pasarle el huevo a la criatura para que le quites el mal de ojo. Tú no sabes quién la ha visto mal. Richard, pero mi hijo es un encanto. Vale, pero a lo mejor de repente la otra persona tiene celos y lo ha visto mal. Es muy importante, ¿vale? Ya voy a hacer el canal que es prácticamente los secretos de mamá Filo, ¿vale? Que es de los tics. Va a ser solo tics, ya verás, dame tiempo. Ya me estoy organizando. Yo los domingos los voy a tomar para mí, para descansar. Pero luego voy a colgar video lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, ¿vale? Pero los domingos. Entonces, como es para mí, quizás los domingos puedo hacer un video. Puedo hacer, ¿vale? Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Muchos de vosotros de repente me dicen, Richard, lo que yo quiero en estos momentos es liberarme. Siento que hay una persona que también de repente te ha pedido su libertad. A lo mejor de repente vosotros están en divorcio. Puede ser. Muchos de ellos o de ellas son de piel blanca, llevan algún tipo de boina, cabello largo, castaño o negro. Veo que esta persona también de repente o te ha dado muchas oportunidades o tú le has dado muchas oportunidades. Hay una persona que miente, hay una persona que te muestra una cara, pero lleva otro, pero también lleva un dolor. Lleva un dolor. A lo mejor de repente esta persona tiene que mentirte porque se siente como un poco presionado, presionada también, Escorpio. Especialmente para aquellos que tienen pareja, ¿vale? Puede ser que te mienta o que me dice, Richard, tengo una relación oculta. Él me está mintiendo. Puede ser que te mienta, pero ¿sabes por qué? Si tiene hijos, es porque quiere rescatar a su familia. Es el amor de padre, de madre, cariño. Entonces, por esa parte yo no puedo juzgarles. Es que vosotros podéis tener lo que es su aventura, pero esta persona tiene que hacer un balance también por los hijos. Muy bien. Muchos de ellos de repente son de cabello negro, piel blanca, hombres. Nariz ancha, tiene la nariz ancha, labios gruesos, cejas muy pobladas, ojos grandes. A lo mejor tiene una mezcla. Puede ser que vosotros, no sé si tú eres de República Dominicana, las facciones, ¿vale? Que son más gruesas. Puede ser que sea de ese lugar, de República Dominicana, o puede ser que tenga estas facciones también, ¿vale? Porque me dice, puede tener piel blanca, pero tiene la nariz ancha, como si tuviera rasgos afroamericanos como el mío, cariño. Yo tengo nariz ancha, porque tengo descendencia africana. Labios gruesos, ojos grandes, cejas pobladas, cabello corto, negro o castaño. Es una persona que lucha por un proyecto o por un negocio también. O de repente está luchando por estar contigo o tener buena vibra, buena onda con vosotros, ¿vale? Espero que te haya gustado esta lectura, cariño. Bendiciones de corazón. Te me cuidas, Escorpio. Ya sabes lo que tienes que hacer. Hasta la vista. Gracias.